Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video que es sobre The Devil All the Time o El Diablo a todas horas, así fue como la nombraron aquí en Latinoamérica. Sí, es la película que estrenó Netflix hace creo que más de un año. Si no saben qué película es una película que dirigió Antonio Campos con un elenco súper chingón. Está Tom Holland, está Robert Pattinson, está Jason Clarke. La verdad, el nombre de las actrices no las recuerdo. O sea, no recuerdo su nombre. Pero bueno, el punto es que tienen un elenco muy chingón. Pero bueno, eso no importa. No venimos aquí a idolatrar gente, aunque hacen muy buen trabajo. Quise hacer este video más que nada por lo que tiene de fondo la película. Se me hace algo muy genial. Y pues bueno, no, sin enrollarme más, voy a ir directo a eso. La acabo de ver hace como 2 horas. Es la segunda vez que la veo. Yo la vi hace un año cuando se estrenó y esta vez la volví a ver. Y la verdad es una película que me gusta mucho por muchas cosas. Pero algo que me quedó mucho fue este mensaje de los padres y cómo los hijos repiten ciertos errores o ciertas actitudes, no importa si son errores o son actitudes positivas, cómo repiten ciertas acciones, ciertas actitudes. Y aunque, por ejemplo, eh, yo, vamos a decir, no conocí a mi padre, o vamos a decir, tuve una mala imagen de mi padre, hay cosas que aún están ahí, aunque yo lo quiera evitar. Aprende ciertas cosas. Y no sé si es, en la película obviamente no se te quiere decir si es algo biológico, si es algo, si es más que una construcción social, porque tu padre te enseñó eso. Porque tenemos dos personajes. Esta película está el reparto, como dije, tiene un gran reparto y entonces hay varios personajes. Hasta los personajes secundarios se les da pues su tiempo para construirlos. Cosa que no pasa en una película. En un libro sí, pero en una película no, porque no hay ese tiempo. Entonces me voy a enfocar en estos dos personajes, que son el que interpreta a Tom Holland y el que interpreta, no recuerdo su nombre como dije, pero es, vamos a decir, la hermana de Tom Holland en la película. No es su hermana biológica, pero para él es su hermana, porque ellos dos, pues de chicos quedaron huérfanos y crecieron juntos, pues en la casa de lo que es la abuela del personaje de Tom Holland, que se llama Arvin. Entonces, al principio de la película se nos muestran ciertos acontecimientos de la vida del padre de Arvin. Y esos acontecimientos fueron muy fuertes y lo marcaron mucho. Tanto así que llegó a cometer acciones muy fuertes, ya que su esposa mm, desarrolló un cáncer. Y él, de hecho, siendo alguien que venía de la guerra y que al regresar, él no era tan apegado a la religión. O sea, el pueblo en donde suceden los acontecimientos, las personas son muy religiosas. De hecho, es en el sur de Estados Unidos, estos pueblos en donde la religión está más presente que en otros estados de Estados Unidos. Y él no es algo que lo toma tan en serio, pero a la hora de juntarse con su esposa y que ya tenía a Arvin, que era un bebé, le nace esta inquietud por volver a orar, por volver a hablar con Dios. Y de hecho, él cuando fue a la guerra, pues le tocó encontrarse con un tipo pues crucificado así y fue un acontecimiento que lo marcó. Entonces él cuando veía una imagen, que de hecho ese retrato, él lo tiene en su cuarto, pero de su casa, de donde está su madre, no en su casa que después tiene con su esposa, ese retrato, él lo veía y le recordaba ese momento. Y de hecho, más adelante en la película, cuando Arvin vive ya en la casa de su abuela, o sea, la madre del padre de Arvin, obviamente, también ve el retrato. Entonces, él recuerda ese acontecimiento. Lo que pasa es que su esposa enferma de cáncer. Y no sé si me estoy dando muchas vueltas, pero bueno, lo que pasa es que su esposa enferma de cáncer. Y no encuentra, o sea, se le dice que no, pues no hay alguna forma de resolverlo. Entonces, lo que en su desesperación nace esta idea de sacrificar al perro que tenían en la familia. Y es una escena muy, muy, muy,
no voy a decir que fuerte, porque realmente yo estoy, no digo que acostumbrado, pero escenas que son fuertes en cuanto a lo gráfico, a mí no me molestan. Pero tal vez para otras personas sí son escenas fuertes. Esta película tiene escenas fuertes. Tiene una escena en donde, porque en la película uno de los personajes un poquito más secundarios son una pareja que toma fotos a víctimas, o sea, y después los asesinan. Y vemos cómo a sus partes, bueno, eso no es un plano que te enfoque a las partes de la víctima, a sus partes genitales. No es un plano que te enfoque exactamente a las partes genitales y ves cómo, pues no sé si le dispararon, no sé qué le hicieron, pero en el mismo plano eso se ve. Y tiene muchas imágenes así la película. Y eso está, a mí me gusta mucho. O sea, no porque esto me cause placer, sino que pues es algo muy increíble de ver, porque son algo fuertes. Entonces, mmm, él lo que hace es al perro crucificarlo, lo sacrifica. Para él es un sacrificio para que Dios salve a su esposa del cáncer y lo crucifica. Es una escena. Y pues no, su esposa muere al final y al final también se termina suicidando. Entonces es como Arvin termina con su abuela. Entonces Arvin es alguien que viene de una infancia pues difícil. Mínimo esa etapa en la que se enfermó su madre fue difícil. Y más que nada por cómo lo llevó su padre. Uh, por ejemplo, vemos cómo el padre le enseña a Arvin que cuando alguien se mete con él, tiene que aprovechar el momento oportuno para ir y atacar. No se debe quedar de brazos cruzados. Lo vemos en una escena donde el padre va y ataca a dos tipos. El padre también tiene un arma que él trajo de la guerra. Pero el padre no se la da a Arvin, se la da al tío. Y más adelante el tío, ya años después, cuando Arvin pues, ya vive con su abuela y con su tío, se la regala en un cumpleaños. Menciono todos estos factores porque, por ejemplo, en la película mencionaba que Arvin tiene a su hermana, que no es biológica, pero es su hermana, pues vamos a decir que por cariño. Y ahorita voy a entrar en detalles con ella. Ella, por ejemplo, es una persona muy, muy inocente. Es una persona muy buena, pero muy, muy inocente. No se defiende. Aparte es una persona muy religiosa. La familia y la casa en donde vive Arvin son muy religiosos. Pero Arvin sí es como que le da un poquito más igual. No es algo que él realmente siga mucho. Entonces, por ejemplo, llega un nuevo sacerdote o predicador, mejor dicho, al pueblo. Y este predicador pues se aprovecha y se aprovecha de la hermana del personaje de Arvin, pero ahorita voy a llegar a ese punto. El punto es que este predicador es un hijo de la chingada, es un culero. Y pasan ciertas cosas y, por ejemplo, Arvin en un momento le va diciendo a su abuela como de que este tipo es peor que tal y que sabe que tanto. Y el predicador sí se había comportado de una forma muy grosera. Y entonces ella es como de, no puedes estar diciendo eso. O sea, ella respeta mucho. Para ella es el predicador. No puedes hablar mal de él. Le estás faltando el respeto. Entonces tenemos un contraste entre un tipo que entiende que la vida es muy... No, no es muy difícil y que tienes que defenderte. Pero igual no te lo plantean como un tipo súper frío y súper culero. No, el personaje de Arvin es una persona muy buena, que tiene muy buenas intenciones, es un personaje lleno de bondad, pero que las circunstancias lo obligan a recurrir a la violencia, tal como su padre era violento. Entonces, él, por más que lo quiera evitar, las circunstancias lo llevan a eso. ¿Qué pasa con su hermana? Su hermana no, su hermana es alguien que se deja manipular, se deja atacar y trata de ser muy buena, pero en ese intento de ser una buena persona llega a un punto en que cae en ser un poco tonta. Uh, la madre, y aquí es donde digo que es más interesante esto de que los padres dejan ciertas cosas en los hijos. La madre de... Es que no recuerdo su nombre. La hermana de
perdón, la madre de la hermana de Arvin, uh, es una mujer que fue asesinada por un fanático religioso, o sea, el padre de ella. En la película se ve, la madre de ella conoce a este fanático religioso, andan y la tienen a ella. El punto es que este fanático religioso la termina asesinando. Y lo que me parece interesante es que ahora ella también termina siendo no asesinada, pero muere por culpa también de una figura que pertenece a la religión, que ahora es el predicador. Es un contexto diferente porque la muerte de la madre se debe a un tipo que creía que si la mataba iba a revivir. Y acá no, acá es un predicador aprovechándose de la inocencia de una mujer o de una niña, porque ahí se supone que tienen, yo creo que entre unos 17, 15 años, es aprovechándose de su inocencia y manipulándola. Y no es como que él la asesine, por eso yo no dije asesinar. La mata en otro sentido. Le termina echando un poquito a perder su vida. Ella es una persona con autoestima muy baja, pero el padre aprovecha su poder, la manipula para que tengan sexo, empiezan a verse más tiempo y ella termina embarazada. Entonces ella recurre al predicador y le dice que no, que ella está delirando, que está mal, y ella se termina, bueno, no, ella intenta suicidarse o quería suicidarse, pero antes de suicidarse ella recapacita o bueno, se arrepiente, pero a la hora que se suicida colgándose, a la hora de querer bajar, ella ya tenía la soga, entonces como que mueve el balde y sí se termina suicidando. Bueno, no es que no es un suicidio, fue un accidente, pero iba a ser un suicidio. Entonces yo explique, los que la vieron me entenderán. Y digo que eso es lo interesante. Esto de forma indirecta muere igual, no muere exactamente igual que su madre, pero pues casualmente también muere por alguien que está muy apegado a la religión. Y porque el padre no sé qué era realmente, o sea, iba y hablaba ahí en la iglesia y como que daba discursos, pero no era un predicador. Lo que sí es interesante es que las dos, tanto la madre como hija, se vieron atraídas por personajes relacionados a la religión. Y es interesante, es una coincidencia, pero es algo que se me hizo pues muy interesante. Y con Arvin, ahora regreso a Arvin porque me desvié mucho, pero bueno, aunque esto quede muy cutre, yo sé que está quedando muy cutre, pero de forma poética es como la película, porque la película tiene un montaje, para mí es genial, mucha gente se quejó de esto, pero los hechos no van en una forma lineal, ves algo del futuro, luego ves algo del pasado, y estás viendo algo que va a ocurrir en ese momento, pero pasas a otra parte del tiempo y no concluye esa escena, vamos a decirlo, y en 15 minutos vuelves a esa escena. Entonces, bueno, así estoy yo, me estoy desviando mucho. Uh, entonces, el personaje de Tom Holland, los tres factores que mencioné de la violencia de su padre, el arma y que le enseñó pues, a defenderse, el personaje de Tom Holland Starring termina cayendo en todo eso. El padre fue y atacó a unos tipos, nunca se explica qué le hicieron, pero bueno, por ejemplo, a su hermana, a ella le hacían bullying en la escuela. ¿Qué hace Arvin? Siempre la defendía. Pero ¿qué hace Arvin? Hace lo mismo que su padre. Una tarde va y aprovecha el momento oportuno en donde tiene un tipo en un lugar solo, bueno, de los que le hacían bullying a la hermana, otros dos los tienen en otro lugar, y va y los ataca, y va y los golpea, y los amenaza de que dejen a su hermana. Igual que su padre. Otro detalle, entonces que se me olvidó, lo acabo de recordar, el tercer detalle, era de que su padre, por ejemplo, decía que había muchos hijos de puta en el pueblo. Bueno, se da a entender. Y Arvin es algo, bueno, eso se lo menciono una vez. Y Arvin es algo que menciona, yo creo que fácil unas 4 veces en la película. Es algo que él repite, hay muchos hijos de puta en este pueblo. Y eso es algo que le dejó su padre. Y el simbolismo más chingón es el arma, para mí. Como dije, el padre trajo un arma de la guerra. El tío se la da muchos años después
a Arvin en un cumpleaños. Después, pues, de que el predicador hiciera todo con la hermana y la hermana se suicida, Arvin, por algunos rumores, termina sospechando de que fue el predicador. Lo espía y se da cuenta que sí fue él. ¿Con qué arma va y aniquila al predicador? Con el arma, que le heredó su padre. Después Stein termina, por otras circunstancias que él no tenía previstas, aniquilando a otras dos personas que eran los de las fotos. Termina aniquilando a un sheriff. Bueno, no aniquilando, esa creo que no es la palabra correcta, porque se está defendiendo, entonces termina defendiéndose y los mata. A lo que voy es que es alguien que tuvo que recurrir a la violencia, y de hecho vemos, después de que ya ha matado a 3 de los 4 individuos que dije que mata, llega y le agradece a un hombre que de hecho pues se podría decir que le dio refugio durante unos pocos minutos, unas horas, cuando encontró a su padre muerto. Y después de años, él le dice: yo recuerdo esa noche y le agradezco mucho. Seguimos viendo que es una persona con mucha bondad. Cuando tiene que de hecho matar a los de las fotografías, a la pareja, él le dice a la mujer: yo no te quiero matar, pero se ve obligado a hacerlo. Con el jefe también intenta evitar la pelea, intenta hablar, no se da. Es alguien que se ve orillado a, a recurrir a la violencia. Y es un personaje, yo creo que es un personaje muy identificable, por lo menos yo en lo personal, porque, como les dije, tenemos a dos personas: a la hermana, que es alguien muy inocente, que es una muy buena persona, pero que pues no se da cuenta de que se tiene que defender. Y tenemos al personaje de Tom Holland, Arvin, un poquito más frío, con mucha bondad, pero que se ve obligado a defenderse. Y es algo que a mí me encanta. Y me encanta el tema este de los padres. Uh, Al final, como dije, termina diciendo las mismas frases que su padre, termina recurriendo a lo que su padre le enseñó de cómo defenderse. Y de forma simbólica, pues tenemos el arma, que fue un arma de su padre, y quiera o no, él la tuvo que usar. Y no, creo que no lo mencioné. Él es alguien que pues le terminó teniendo una mala imagen de su padre. Porque, pues, como dije, su padre crucificó al perro de la casa, el cual era pues el amigo, vamos a decir, de Arvin. Y la película tiene muchas cosas. Es una película muy buena, se la recomiendo mucho si no la han visto. Uh, Está ahí en Netflix. Y pues eso, como dije, tiene más cosas, muchísimas, y ni siquiera yo soy la persona indicada para hablar de ellas, pero a mí me pareció muy interesante esto de los padres y cómo este personaje, como dije, un personaje con bondad, termina recurriendo a la violencia porque se ve obligado. Entonces, pues bueno, no sé si me expliqué, no sé si me enrollé, pero eso es lo que quedó de este video. Les recomiendo The Devil All the Time, o El Diablo a todas horas. Y dije que iba a recomendar un álbum en estos videos. Entonces el álbum de este video va a ser Line of Fire de Junip. Según yo el álbum sí se llama Line of Fire. Si no, aquí lo edito y le escribo que no se llama así, pongo como se escribía. Igual voy a poner una imagen aquí en pantalla, pero según yo sí se llama así. Se los recomiendo ese álbum. Así que pues bueno, espero este video haya quedado bien y espero que les guste. Me ayudarían mucho suscribiéndose, dándole like y comentando. Así que, pues bueno, nos vemos en otra ocasión. Adiós.